Acabáis de escuchar un fragmento del Génesis, Reina Valera, del Antiguo Testamento, sobre la creación del mundo cuando éste era un paraíso. Cuando se dice que de una costilla de Adán se crea a la mujer, nos están diciendo que la dualidad surgió de la unidad. Es decir, del hombre unitario Adán se creó un sistema binario de dualismo de género. Claro que hoy en día hay mucha polémica con el género. Por eso se habla de género no binario, de rol de género, de la paridad de género, de la identidad de género, etc. Y se dice que el género es básicamente una construcción cultural. Que el género, en la actualidad, no es binario, sino plural. Sin embargo, desde el punto de vista iniciático, cuando hablamos de un sistema binario, no nos estamos refiriendo a hombre y mujer, sino que solo nos referimos a dos fuerzas opuestas y complementarias que son las que hacen funcionar el mundo. En el relato también se mencionan dos árboles que estaban en el paraíso, el árbol de vida o de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de vida o de la vida es un arquetipo sagrado que aparece en muchas mitologías. En la Biblia, el árbol de la vida aparece en el centro del huerto del paraíso. Se trata del árbol que representa al amor de Dios. También representa a la unidad primordial. Por eso está en el centro del Edén. El árbol de la vida es el árbol de la vida eterna, de la inmortalidad. Es el árbol que representa la máxima espiritualidad, una espiritualidad carente de dualidad. Ya que cuando hablamos de dualidad, ya estamos hablando de la manifestación en la materia. El árbol de la vida es el árbol que conecta todas las formas de creación. Es el árbol que contiene todas las semillas de todo cuanto existe. Contiene todos los ADNs. Y es el árbol que guarda todos los secretos de la vida y la muerte. Del árbol de la vida, Adán y Eva podían comer, porque era el árbol de la espiritualidad. Pero luego tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les avisó que no debían comer de ese árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la manifestación del mundo físico, una manifestación que no está regida por la unidad, sino por la pluralidad. Una pluralidad que funciona a través del sistema binario de la dualidad. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a la diversidad pluralizada, con sus polos opuestos de luz y oscuridad. Mientras que en el árbol de la vida todo era luz, todo era virtud, todo era bueno, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como hay la dualidad, entonces tenemos lo bueno y lo malo. Nos conecta con la luz y la oscuridad, con la alegría y el sufrimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que conecta el cielo con el inframundo. En el cielo, como sabéis, están los espíritus puros y los maestros ascendidos, mientras que en el inframundo están las almas de los muertos que no se han iluminado. Es decir, las almas de los muertos que no han conseguido salir de la rueda del samsara. En el inframundo hay fantasmas, criaturas guardianas y otros espíritus. Y para los griegos, el inframundo era el reino de Hades. Decían que estaba debajo de la tierra física. Y comentaban que el inframundo estaba dividido en 3 regiones. Una zona mala, denominada Tártaro, donde va la gente mala. Una zona regular, denominada Prados Asfódelos, donde va la gente corriente, gente que no es muy buena ni muy mala. Y otra zona muy buena y paradisíaca, denominada Campos Elíseos, donde van las personas virtuosas
pero que todavía no se han iluminado. Así pues, Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer del árbol de la vida, pero que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida, se alimentaban de lo que significaba ese árbol, el amor a Dios y el estado inmaculado de la humanidad. Pero si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces Adán y Eva acabarían conociendo la dualidad, lo que les llevaría a conocer la maldad, la ignorancia, las emociones tóxicas, el sufrimiento. En el fragmento del Génesis que habéis oído, Adán y Eva están en el paraíso, en la edad de oro. Por eso, aunque están desnudos, no sienten vergüenza. Hay que tener en cuenta que en el paraíso bíblico todo es perfecto, todo es pureza, todo es virtud. Hay dualidad porque hay esos dos polos, Adán y Eva, pero no es una dualidad extrema. Por eso, en el paraíso bíblico, el clima siempre es templado, al igual que el clima que se ha descrito en el discurso de Platón. En el paraíso bíblico hay paz, tranquilidad, ya que todo está polarizado en el lado luminoso de la existencia. En el capítulo 3 del Génesis, Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, la maldad entra en sus psiques, en sus corazones. Y por eso empiezan a sentir vergüenza, y por eso también se esconden de Dios. Al comer del fruto prohibido, se infectaron con la maldad, por lo que perdieron el favor divino y fueron expulsados del paraíso. Todos los seres humanos de la actualidad han heredado los genes y el psiquismo de Adán y Eva. Por eso todo el mundo hoy en día sigue comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer de ese árbol implica una ciclotimia, una especie de trastorno bipolar, con una mayor polarización en el lado oscuro de la dualidad. Para que cambie el sistema, primero tendría que cambiar la psique humana. Se debería cultivar la virtud de forma que la luz de la virtud borrase todo lo que fuese menor a la perfección de Dios. Hay que tener en cuenta que si cambiase el ser humano, cambiaría todo el sistema, pero también cambiaría todo el entorno. Con eso quiero decir que el clima volvería a ser templado en todo el planeta, por lo que desaparecerían las catástrofes naturales, ya que nuestro entorno no es más que un reflejo de nuestro mundo interior, por lo que un psiquismo luminoso implicaría un mundo luminoso. Cuando se dice que de una costilla de Adán se crea a la mujer, nos están diciendo que la dualidad surgió de la unidad. Es decir, del hombre unitario Adán se creó un sistema binario de dualismo de género. Claro que hoy en día hay mucha polémica con el género. Por eso se habla de género no binario, de rol de género, de la paridad de género, de la identidad de género, etc. Y se dice que el género es básicamente una construcción cultural. Que el género, en la actualidad, no es binario, sino plural. Sin embargo, desde el punto de vista iniciático, cuando hablamos de un sistema binario, no nos estamos refiriendo a hombre y mujer, sino que solo nos referimos a dos fuerzas opuestas y complementarias que son las que hacen funcionar el mundo. En el relato también se mencionan dos árboles que estaban en el paraíso, el árbol de vida o de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de vida o de la vida es un arquetipo sagrado que aparece en muchas mitologías. En la Biblia, el árbol de la vida aparece en el centro del huerto del paraíso. Se trata del árbol que representa al amor de Dios. También representa a la unidad primordial. Por eso está en el centro del Edén. El árbol de la vida es el árbol
de la vida eterna, de la inmortalidad. Es el árbol que representa la máxima espiritualidad, una espiritualidad carente de dualidad, ya que cuando hablamos de dualidad ya estamos hablando de la manifestación en la materia. El árbol de la vida es el árbol que conecta todas las formas de creación. Es el árbol que contiene todas las semillas de todo cuanto existe. Contiene todos los ADNs. Y es el árbol que guarda todos los secretos de la vida y la muerte. Del árbol de la vida, Adán y Eva podían comer, porque era el árbol de la espiritualidad. Pero luego tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les avisó que no debían comer de ese árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la manifestación del mundo físico, una manifestación que no está regida por la unidad, sino por la pluralidad. Una pluralidad que funciona a través del sistema binario de la dualidad. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a la diversidad pluralizada, con sus polos opuestos de luz y oscuridad. Mientras que en el árbol de la vida todo era luz, todo era virtud, todo era bueno, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como hay la dualidad, entonces tenemos lo bueno y lo malo. Nos conecta con la luz y la oscuridad, con la alegría y el sufrimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que conecta el cielo con el inframundo. En el cielo, como sabéis, están los espíritus puros y los maestros ascendidos, mientras que en el inframundo están las almas de los muertos que no se han iluminado. Es decir, las almas de los muertos que no han conseguido salir de la rueda del samsara. En el inframundo hay fantasmas, criaturas guardianas y otros espíritus. Y para los griegos, el inframundo era el reino de Hades. Decían que estaba debajo de la tierra física. Y comentaban que el inframundo estaba dividido en 3 regiones. Una zona mala, denominada Tártaro, donde va la gente mala. Una zona regular, denominada Prados Asfódelos, donde va la gente corriente, gente que no es muy buena ni muy mala. Y otra zona muy buena y paradisíaca, denominada Campos Elíseos, donde van las personas virtuosas, pero que todavía no se han iluminado. Así pues, Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer del árbol de la vida, pero que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida, se alimentaban de lo que significaba ese árbol, el amor a Dios y el estado inmaculado de la humanidad. Pero si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces Adán y Eva acabarían conociendo la dualidad, lo que les llevaría a conocer la maldad, la ignorancia, las emociones tóxicas, el sufrimiento. En el fragmento del Génesis que habéis oído, Adán y Eva están en el paraíso, en la edad de oro. Por eso, aunque están desnudos, no sienten vergüenza. Hay que tener en cuenta que en el paraíso bíblico todo es perfecto, todo es pureza, todo es virtud. Hay dualidad porque hay esos 2 polos, Adán y Eva, pero no es una dualidad extrema. Por eso en el paraíso bíblico el clima siempre es templado, al igual que el clima que se ha descrito en el discurso de Platón. En el paraíso bíblico hay paz, tranquilidad, ya que todo está polarizado en el lado luminoso de la existencia. En el capítulo 3 del Génesis, Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, la maldad entra en sus psiques, en sus corazones. Y por eso empiezan a sentir vergüenza, y por eso también se esconden de Dios. Al comer del fruto prohibido, se infectaron con la maldad,
por lo que perdieron el favor divino y fueron expulsados del paraíso. Todos los seres humanos de la actualidad han heredado los genes y el psiquismo de Adán y Eva. Por eso todo el mundo hoy en día sigue comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer de ese árbol implica una ciclotimia, una especie de trastorno bipolar, con una mayor polarización en el lado oscuro de la dualidad. Para que cambie el sistema, primero tendría que cambiar la psique humana. Se debería cultivar la virtud de forma que la luz de la virtud borrase todo lo que fuese menor a la perfección de Dios. Hay que tener en cuenta que si cambiase el ser humano, cambiaría todo el sistema, pero también cambiaría todo el entorno. Con eso quiero decir que el clima volvería a ser templado en todo el planeta, por lo que desaparecerían las catástrofes naturales, ya que nuestro entorno no es más que un reflejo de nuestro mundo interior, por lo que un psiquismo luminoso implicaría un mundo luminoso. Cuando se dice que de una costilla de Adán se crea a la mujer, nos están diciendo que la dualidad surgió de la unidad. Es decir, del hombre unitario Adán se creó un sistema binario de dualismo de género. Claro que hoy en día hay mucha polémica con el género, por eso se habla de género no binario, de rol de género, de la paridad de género, de la identidad de género, etc. Y se dice que el género es básicamente una construcción cultural, que el género en la actualidad no es binario, sino plural. Sin embargo, desde el punto de vista iniciático, cuando hablamos de un sistema binario, no nos estamos refiriendo a hombre y mujer, sino que solo nos referimos a dos fuerzas opuestas y complementarias que son las que hacen funcionar el mundo. En el relato también se mencionan dos árboles que estaban en el paraíso, el árbol de vida o de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de vida o de la vida es un arquetipo sagrado que aparece en muchas mitologías. En la Biblia, el árbol de la vida aparece en el centro del huerto del paraíso. Se trata del árbol que representa al amor de Dios. También representa a la unidad primordial. Por eso está en el centro del Edén. El árbol de la vida es el árbol de la vida eterna, de la inmortalidad. Es el árbol que representa la máxima espiritualidad, una espiritualidad carente de dualidad, ya que cuando hablamos de dualidad ya estamos hablando de la manifestación en la materia. El árbol de la vida es el árbol que conecta todas las formas de creación. Es el árbol que contiene todas las semillas de todo cuanto existe. Contiene todos los ADNs. Y es el árbol que guarda todos los secretos de la vida y la muerte. Del árbol de la vida, Adán y Eva podían comer, porque era el árbol de la espiritualidad. Pero luego tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les avisó que no debían comer de ese árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la manifestación del mundo físico, una manifestación que no está regida por la unidad, sino por la pluralidad. Una pluralidad que funciona a través del sistema binario de la dualidad. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a la diversidad pluralizada, con sus polos opuestos de luz y oscuridad. Mientras que en el árbol de la vida todo era luz, todo era virtud, todo era bueno, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como hay la dualidad, entonces tenemos lo bueno y lo malo. Nos conecta con la luz y la oscuridad, con la alegría y el sufrimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal
Es un árbol que conecta el cielo con el inframundo. En el cielo, como sabéis, están los espíritus puros y los maestros ascendidos, mientras que en el inframundo están las almas de los muertos que no se han iluminado. Es decir, las almas de los muertos que no han conseguido salir de la rueda del samsara. En el inframundo hay fantasmas, criaturas guardianas y otros espíritus. Y para los griegos, el inframundo era el reino de Hades. Y decían que estaba debajo de la tierra física. Y comentaban que el inframundo estaba dividido en 3 regiones. Una zona mala, denominada Tártaro, donde va la gente mala. Una zona regular, denominada Prados Asfódelos, donde va la gente corriente, gente que no es muy buena ni muy mala. Y otra zona muy buena y paradisíaca, denominada Campos Elíseos, donde van las personas virtuosas, pero que todavía no se han iluminado. Así pues, Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer del árbol de la vida, pero que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida, se alimentaban de lo que significaba ese árbol, el amor a Dios y el estado inmaculado de la humanidad. Pero si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces Adán y Eva acabarían conociendo la dualidad, lo que les llevaría a conocer la maldad, la ignorancia, las emociones tóxicas, el sufrimiento. En el fragmento del Génesis que habéis oído, Adán y Eva están en el paraíso, en la edad de oro. Por eso, aunque están desnudos, no sienten vergüenza. Hay que tener en cuenta que en el paraíso bíblico todo es perfecto, todo es pureza, todo es virtud. Hay dualidad porque hay esos 2 polos, Adán y Eva, pero no es una dualidad extrema. Por eso, en el paraíso bíblico, el clima siempre es templado, al igual que el clima que se ha descrito en el discurso de Platón. En el paraíso bíblico hay paz, tranquilidad, ya que todo está polarizado en el lado luminoso de la existencia. En el capítulo 3 del Génesis, Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, la maldad entra en sus psiques, en sus corazones. Y por eso empiezan a sentir vergüenza. Y por eso también se esconden de Dios. Al comer del fruto prohibido, se infectaron con la maldad, por lo que perdieron el favor divino y fueron expulsados del paraíso. Todos los seres humanos de la actualidad han heredado los genes y el psiquismo de Adán y Eva. Por eso todo el mundo hoy en día sigue comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer de ese árbol implica una ciclotimia, una especie de trastorno bipolar, con una mayor polarización en el lado oscuro de la dualidad. Para que cambie el sistema, primero tendría que cambiar la psique humana. Se debería cultivar la virtud de forma que la luz de la virtud borrase todo lo que fuese menor a la perfección de Dios. Hay que tener en cuenta que si cambiase el ser humano, cambiaría todo el sistema, pero también cambiaría todo el entorno. Con eso quiero decir que el clima volvería a ser templado en todo el planeta, por lo que desaparecerían las catástrofes naturales, ya que nuestro entorno no es más que un reflejo de nuestro mundo interior, por lo que un psiquismo luminoso implicaría un mundo luminoso.